Vamos a buscar en Santiago capítulo 5, versículo 15. Santiago 5, 15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Gracias, Señor. Estamos delante de ti una vez más para recibir tu palabra, para recibir el alimento espiritual. Te pedimos que nos hables, que nos instruyas, que edifiques la fe, Señor, de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, este pasaje se refiere a salvar, ¿sí? En las otras versiones, si uno las lee, encuentra que cuando dice la oración de fe sanará al enfermo, se refiere a salvar, porque se entiende la enfermedad como una condición, ¿sí? No como la enfermedad como tal. Obviamente, dentro de las condiciones puede llegar a ser una enfermedad, pero se refiere a salvar. Entonces, este pasaje nos habla acerca del poder que tiene la oración de las personas, la fe, cómo la fe mueve y cambia los rumbos, los destinos de la vida. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque el creyente se olvida muchas veces de interceder, de estar orando, tanto por sí mismo como por los otros. Yo estoy segura que en algún momento nosotros hemos descuidado esa parte, y el Señor nos exhorta a orar los unos por los otros, a interceder y a recordar lo real que es el poder del Señor, lo real que es que la oración de cada uno de nosotros pueda cambiar el destino de algunas cosas. Entonces, esta mañana predicábamos, el Señor hablaba en Salem, y me ponía el sentir de decirles que la victoria de nuestros asuntos, la victoria de nuestra vida está en nuestras manos, viéndolo desde la perspectiva de que es nuestra fe la que trabaja, ¿sí? Porque el Señor ya nos ha dado las herramientas, las condiciones y todo lo que se necesita para avanzar, pero está en las manos de cada uno de nosotros qué rumbo tome nuestra vida de aquí en adelante. Entonces usted conoce los planteamientos que el Señor ha colocado, sabe cuáles son las intenciones del Señor, pero si usted no trabaja para perseguir los objetivos, para ganar victorias, eso no va a pasar. Entonces, mire, hay momentos en nuestras vidas en las que nos jugamos todo. Hay otros momentos que no son como tan cruciales, pero que aún así demandan que nosotros nos aferremos al Señor y que hagamos oración para que el poder del Señor se mueva. Pero digamos que yéndonos un poco al extremo, en una medida desesperada de nosotros, cuando nosotros estamos en una batalla muy fuerte, recuerde que el desenlace de esa batalla dependerá de si usted la gana o no. Esa es la realidad, ¿sí? Es decir, que está bien, el Señor va delante de nosotros, Él pelea por nosotros, Él nos ayuda, ¿sí? Pero hay muchas cosas que tienen que nacer, mejor dicho, tiene que venir de la fe el usar las armas, ¿sí? Entonces las victorias van a ser según esa medida de la fe. Entonces se refiere a salvar, no a sanar específicamente, ¿sí? Sino entender la enfermedad como una condición. Yo en este momento estoy en determinada condición, estoy en pobreza, estoy en la quiebra, estoy con dificultades personales, económicas, lo que sea. Esa es la condición que usted tiene, ¿sí? Usted, mediante la palabra, puede traer vida, puede cambiar esa condición. El Señor nos muestra que por medio del uso de las herramientas nosotros podemos ser liberados. Entonces, mire que aquí en Santiago nos muestra que la gente, las personas, el pueblo, vivían como aterrorizados con los temores actuales. Fíjese que nosotros, ya la gente ni hijos quiere traer al mundo por el terror que da la vida en sí, ¿sí? O sea, ya es un problema el hecho de nacer simplemente, ¿sí? Y eso no pasa ahora nomás, eso pasaba también en ese momento, y es por eso que Santiago aquí
aquí se habla, el apóstol Pablo, creo que es el que está diciendo estas palabras, le habla a Santiago en esa perspectiva, ¿sí? Porque el ser humano cree que la vida humana es una inercia, y no, las naciones, los pueblos están arruinados porque la gente los ha dañado, ¿sí? Todas las cosas que se han dañado es porque hemos dado cabida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Depende de nosotros abrir puertas o cerrarlas, ¿sí? Y mire que los peores errores se cometen por puertas pequeñas que se abren, ¿sí? Que parecen insignificantes, que parecen inofensivas, pero que al final de cuentas es bajar la guardia de lo que nosotros hemos creado hasta el momento en el Señor. Entonces el Señor nos exhorta a nosotros a que no bajemos esa guardia. Usted y yo necesitamos muchísima oración, cada uno, ¿sí? O sea, por bien que estemos, aún así necesitamos, porque las amenazas del mundo siguen estando presentes. Por eso es que la gente dice, nadie está exento de una enfermedad, nadie está exento de una problemática propia de la tierra. Entonces la gente vivía con esos temores, con miedo a las enfermedades, y imagínense en esa época, aún peor tal vez, porque es que en esa época ni siquiera había el desarrollo de la medicina, por ejemplo. La gente se moría hasta de partos, ¿sí? Se morían de enfermedades muy básicas. Entonces eran amenazas y amenazas alrededor. ¿Y cómo el creyente vive respecto a eso? ¿Sí? O sea, ¿para qué sirve la fe realmente? La fe no es una condición moral del hombre, cosa que se confunde. Yo vivo bajo los principios cristianos. Usted puede vivir bajo los principios, escuche esto, usted puede vivir bajo los principios cristianos, ¿sí? Y no mover el poder del Señor. Por eso es que la gracia es tan vasta, por eso es que la gracia es como tan abundante y supera aún la línea de la ley, supera aún las condiciones naturales, y esa es la obra del Señor en nosotros. Entonces el Evangelio de Cristo tiene la trascendencia que tiene porque cambiaba cosas, porque hacía milagros, porque sanaba, porque liberaba, ¿sí? Y eso nosotros lo tenemos, pero hay que usar lo que el Señor nos ha dado con esa convicción. Es que la iglesia se acomoda en eso que estamos hablando. No, yo sí vivo, yo creo, yo sirvo al Señor, vivo bajo los principios cristianos. Pero yo le pregunto a usted personalmente, y si usted responda a ella en su interior, ¿sus oraciones son contestadas? Cuando usted ha orado por alguien, ¿se ha sanado? Cuando usted ha pedido algo o ha declarado algo, ¿se ha dado? Más de una cosa se nos ha pasado que decimos no, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que todo se tiene que dar conforme a nosotros, a lo que nosotros queramos que suceda, pero es que nosotros tenemos en nuestras manos el poder del Señor. Por eso Él reunió a los discípulos y les dio el poder para sanar, les dio autoridad en la boca para que todo lo que ellos desataran, se desatara. Por eso les decía, lo que aten aquí en el cielo será atado también en la tierra. Entonces la trascendencia del Evangelio es esa, ¿sí? Y usted guárdese eso en su corazón. O sea, usted tiene en sus manos algo poderoso con lo que puede hacer muchas cosas, de las cuales se puede liberar, y sobre todo con la que usted va a ganar o no va a ganar sus batallas, ¿sí? Entonces todos nosotros vamos a pasar por momentos, ¿sí? Esta mañana hablábamos en Salem de más o menos algo similar, y es que el Señor a nosotros nos mete la mano, ¿sí? Por buenos que seamos, nos mete la mano en determinado momento, y en algún momento usted va a tener que estar en la condición de tener que retroceder, de tener que ser quitado, que ser arrancado, o que le quiten algo para que el Señor moldee, haga la vasija, ¿sí? Y en esas situaciones usted va a decir, como hablábamos ayer también, me estoy cayendo, me estoy resbalando, siento que las cosas se me están saliendo de control. Y la gente generalmente como que se libera de la responsabilidad diciendo, bueno, el Señor sabrá qué hace conmigo. Y claro, el Señor sabe, pues que el Señor también le ha dado un conocimiento y unas armas. Entonces la victoria está en las manos del creyente. Por eso aquí dice, la oración de fe sanará al enfermo.
O sea, su oración va a cambiar las realidades naturales aún, ¿sí? Porque el poder del Señor va más allá aún de lo natural. Y no hay nada más satisfactorio que sentir que la vida de uno va por encima de las cosas naturales, ¿sí? Que los pronósticos no operan para nuestras vidas, ¿sí? Usted sabe que las estadísticas y los pronósticos arrasan con la gente. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, no, la mayor parte el tanto por ciento de colombianos está desempleado. Bueno, esa estadística para usted no debería operar, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene fe para cambiar aún las cosas naturales, y ese es un solo ejemplo. Pero hay muchas cosas. Entonces, mire que a veces uno hace menos por preocuparse, hace menos por desenfocarse más que todo, o por poner la mira en otras cosas, y se nos olvida la parte más importante, que es orar. Entonces, cuando usted se encuentra ante una dificultad, ante una incapacidad, porque a veces no es un problema como tal, sino que a veces uno dice, no, es que no me da para hacer esto. Quiero avanzar en mi trabajo, quiero hacerlo mejor, quiero servir mejor, pues que no me da. O sea, no, mi cuerpo, mi mente, mis condiciones no me dan para hacerlo mejor, ¿sí? Y yo estudio, ¿no he escuchado esa expresión? Que no, yo me maté estudiando y aún así no. ¿Y por qué no prueba la oración? Es decir, haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero tramite las otras cosas con el clamor, con las armas que usted tiene, ¿sí? Para que las cosas cambien, para que las realidades del momento vayan siendo modificadas, ¿sí? Entonces mire que esto hace que el pueblo de Dios viva diferente. La gente en esta época y ahora también vive con la amenaza de muchas cosas, y eso hace que la vida sea mucho más afanada, hace que la vida sea mucho más cansada. La gente vive persiguiendo objetivos. Yo me estaba viendo el documental que ya les contaba, y el objetivo del documental es prolongar la vida, los años, cómo se vuelven las personas más longevas, y entonces el objetivo es estudiar de qué manera y qué cosas yo puedo introducir a mi vida para extender la longevidad. Y fíjese que las cosas de Dios son bien misteriosas y bien llamativas, porque a veces la gente que es la más deportista, la que mejor tiene, digamos, el orden de las cosas, es la que menos vive, ¿sí? Y a veces el desordenado, el que no le ha prestado nunca atención a las situaciones, a veces pues corre con la suerte, que ya sabemos que no es suerte, sino que todo es el dominio de Dios, corre con la suerte de que le va mejor, ¿sí? El bobo en los mejores lugares laborales y académicos, y los buenos, los talentosos, a veces sin ver una. ¿Por qué pasa eso? Porque la obra del enemigo es voltear las cosas que deberían ser de determinada manera, me hago entender. Entonces el diablo es feliz arrancándole a usted las posibilidades, el diablo es feliz humillándolo, que usted tenga las condiciones y no las pueda usar. Eso es una humillación grandísima, ¿sí? Y resulta que la gracia, el poder del Señor nos transmite todo lo contrario, que es usted no tiene, pero es como si tuviera. Por eso en la canción que me llamaba mucho la atención dice que abre, ¿cómo es que dice? Aguas en el desierto. Eso que está ahí, que lo cantamos, está en la palabra, ¿sí? Entonces usted transgrede de alguna manera las condiciones naturales. ¿Para qué? Para que se note el poder del Señor y que aunque hayan amenazas, usted vaya por encima de eso, ¿sí? Entonces es muy importante que el pueblo aprenda que hay una forma de solucionar los problemas, ¿sí? Guárdese eso en su corazón. Cuando tenga un problema, hay una forma de solucionarlo, y es haciendo oración en este caso, ¿sí? O sea, vamos a hablar específicamente de lo que dice este pasaje. Porque es que, no, tengo un problema con mi papá, mi mamá, nos discutimos, peleamos. Y la gente trata de hacerle entender, como, ¿quién era que me decía? Bueno, no recuerdo, pero pastor, es que ya no sé qué hacer, porque yo le digo, le hablo del Señor y no, es como si no lo traigo a la iglesia, y no quiere esa persona abrirse a cambiar, a mejorar, lo que sea.
ore, le digo yo. Y eso parece súper básico y la gente se va insatisfecha con el consejo, porque yo les he visto las caras a algunos. No, pastora, pensarán que uno les va a dar la fórmula mágica y se las están dando y no se están dando cuenta, ¿sí? Entonces, ore. Y bueno, pastora, y insatisfechos. Pero es que aquí estamos viendo que es la forma de solucionar los problemas mediante la fe, ¿sí? Mire, a veces no hace falta tanto trabajo tampoco, no hace falta tanto estudio ni siquiera, ¿sí? No hace falta esforzarnos, porque a veces nosotros nos obsesionamos un poco con cómo lo hago mejor, cómo vendo más, dirá alguno en sus negocios, cómo hago las cosas mejor. Ore para que la gracia del Señor se mueva en lo que usted hace. Entonces es menos el esfuerzo, por eso es que la palabra dice que Él da, que Él hace las cargas mucho más ligeras. Porque si usted las coge desde el punto de vista de que vamos a meterle con toda la ficha, va a terminar un momento en que usted dice, estoy cansada de trabajar, estoy cansado de estudiar, estoy cansado de estar... O sea, es mucho aporte el que tiene que hacer el ser humano para sobresalir o para mejorar alguna condición, cuando usted lo puede hacer por el método que es más sencillo, que es el poder del Señor, ¿sí? Entonces, la oración del justo, dice la palabra, puede, ¿sí? La gente menosprecia la oración. La oración sí puede mover. Entonces, póngase y ajústese en eso para que pueda usar las cosas. Esa es la mejor alternativa. Y eso es lo que nosotros compartimos, como les decía a las personas de evangelismo ayer. O sea, la palabra del Señor tiene autoridad por sí misma. ¿Me hago entender? A veces uno dice, no, a ver, ¿cómo lo digo para que la gente se anime a creer? La palabra del Señor tiene poder por sí misma. Usted no tiene que adornar, ni añadir, ni quitar, por básico que suene, ¿sí? ¿Qué es lo que sí tiene que hacer? Orar, para que cuando usted hable la palabra, esa palabra salga con poder, por ejemplo. Que haga la obra. Por eso es que hay una oración en la palabra, en la Biblia, que dice, que haga la obra la cual tú mandas, ¿sí? Porque es que, mire, mucha gente habla de la Biblia, mucha gente da consejos, mucha gente trata de guiar, pero ¿qué de eso tiene poder? Muchas veces poco, ¿sí? Y por ejemplo, en el ámbito mío laboral, que es servirle al Señor, esa es, digamos que mi práctica, la lectura y la oración, es el entrenamiento, ¿sí? Y sobre todo, sí, leer mucho, bastante, claro, estudiar, prepararse, pero sobre todo orar, porque es que yo me puedo saber de memoria y puedo venir aquí a darles el sermón, pero si el Señor no mueve su poder, pues no pasa nada. Entonces, asimismo, ustedes con sus asuntos, usted puede esforzarse o no esforzarse, pero el Señor, si está atento si Él oye el clamor y usted le pide, Él hace y mueve su poder a su favor, y las cargas se vuelven más ligeras, más fáciles de llevar. Ahora, esa oración que nosotros hacemos, obviamente no es una oración como la hace la mayoría de gente, el rezo. Por eso es que otras religiones rezan, y rezar es repetir, ¿sí? No, para nosotros es la oración cargada o llena o acompañada de la actitud de fe, ¿sí? El creer. Por eso dice, creed que ya habéis recibido aquello que estás pidiendo, ¿sí? Entonces, el entrenamiento para nosotros es ese, que usted ore y que cuando esté orando tenga por certeza que lo que usted le está pidiendo al Señor se va a realizar, que si usted le está pidiendo el respaldo, lo va a tener, ¿sí? Porque es que la fuerza que mueve el poder es la capacidad de creer, no el rezo como tal, no la actividad, no que me levanto 5 de la mañana todos los días a orar. Mucha gente dice y se ufana y está bien, hace las cosas, ¿sí? Pero si usted hace una oración ¿cómo se puede decir? Como en el aturdimiento o desde el temor, la oración pues no va a tener la fuerza, no va a mover el poder del Señor de la manera que se quisiera si usted la hace con fe, ¿sí? Entonces, esa es la manera de nosotros tener éxito en muchas de las cosas que estamos lidiando, ¿sí? Aún con situaciones anímicas, de ansiedades, todo eso, tramítelo de esa manera y me va contando, ¿sí?
yo lo he trabajado así, esa es la manera en que el Señor nos enseña a dar nuestras batallas, y pues uno tiene que expresar lo que a uno le ha servido, ¿sí? Como yo le decía a alguien, que les decía justamente ayer, yo te digo que ores, que ayunes, que hagas esto, porque de verdad yo gané batallas con eso, ¿sí? Porque me ha tocado ponerme en esa brecha y decir, bueno, esto, mejor dicho, o me gano esa bendición porque me la gano. Eso es como el juez injusto que narra la palabra, que uno insiste tanto que al final le hacen el favor ya como por quitárselo uno de encima. Bueno, hay victorias que usted tiene que ganar, o batallas que usted tiene que ganar, que le tiene que meter la ficha. O sea, el creyente no se puede quedar como en la situación o en la actitud de que él pelea por mí y me dejo a ver que venga lo que venga. No, ¿sí? Su oración, su declaración, su fe cambia el rumbo de las circunstancias, como dice esta palabra, ¿sí? Y el Señor lo levantará. A ver, voy a buscar por acá otra versión. Mire cómo dice la traducción al lenguaje actual. Si oran con confianza, por eso es que le digo, no es el simple me levanto a orar como a ver qué jalo de ahí, no, usted hágalo con la convicción. Si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado también lo perdonará. Esto va más allá de las condiciones naturales, ¿sí? A veces nosotros mismos lo que trae muerte a la vida de la gente es el pecado. Es el pecado, ¿sí? El pecado es lo que apresura la muerte para nosotros. La gracia del Señor puede estar en nuestra vida, ¿sí? Pero, digamos, si usted peca y no hace oración, como dice aquí, no expone su pecado al Señor para que sea limpiado, en nuestra vida, aunque vaya a la iglesia, se empieza a acumular las consecuencias del pecado, que son la muerte, ¿sí? No la muerte física necesariamente, pero la muerte, ponga usted de un proyecto, de su familia, de sus asuntos, de su trabajo. Esa falta de vida en los asuntos viene a través del pecado. Por eso es que es tan necesario, a través, aquí como dice esto, si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado también lo perdonará. Por eso confiesen sus pecados unos con otros. Unos a otros, y oren por los otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa. Usted sabe que cuando la palabra habla de bueno no se refiere a la bondad que conocemos humanamente, o la oración del justo es la oración que está de la persona que ha conocido al Señor y que está cercana al Señor. Por acá la Nueva Versión Internacional dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado lo perdonará. Por eso confiésense sus pecados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Entonces, mire, yo aquí estoy con un dolor de estómago que no puedo con mi vida, pero lo que quiero que les quede es que su oración sea eficaz, que usted se pregunte, yo oro y mejor dicho, oro primero que todo, ¿no? Alguno dirá, la verdad es que no, pero si oro, hago esa oración con confianza, de tal manera que mi oración mueva el poder del Señor. ¿Está siendo eficaz la oración que yo hago para el Señor? O la adoración, como lo que hablábamos ayer, que es un tema muy, muy interesante para el que la coja. O sea, la alabanza al Señor también es una manera de oración, ¿sí? Y si usted se rodea con esos, por eso decíamos los cánticos de liberación, ¿sí?
O sea, que un canto te libere. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando, en teoría, a los ojos humanos, una canción o un cántico no tiene por qué cambiar el destino de nada, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, uno no puede... Si estoy triste y escucho música alegre o animada, eso no va a cambiar el problema que yo tengo, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero aquí lo que nos dice la palabra es que sí, pero el cántico de liberación. Y si nos profundizamos más y si entendemos que lo espiritual es real, usted entenderá que hay cánticos que encadenan también, ¿sí? Que hay cánticos que atan mucho más. Entonces, todo eso son cosas que si usted le presta atención, que son necesarias para que podamos ver la obra del Señor, para que podamos tener en nuestras manos, como dice el dicho, tener el sartén por el mango, porque es que si no, estamos como a la deriva, ¿sí? Y el Señor ha levantado guerreros, el Señor no ha levantado entes ahí que se quedan quietos, no, Él levanta gente que hace cosas, que mueve el poder del Señor. Sí, a ver acá como... sí, dice igual, que sea efectiva, ¿sí? La oración acompañada de la actitud de creer, ¿sí? Esa es la certeza del éxito. O sea, ¿cómo usted sabe? Mire esto, ¿cómo usted sabe que la oración suya es eficaz? La certeza que usted tiene de que es eficaz es que la hizo con confianza. Como dice la gente, comiéndose el cuento, ¿sí? Comiéndose el cuento de que la victoria va a venir, de que el poder del Señor va a obrar. Esa es la más grande dificultad del camino del Señor. Realmente creer y abandonar paradigmas y abandonar pensamientos. Por eso dice, si usted no está lleno de la palabra, la multitud de sus pensamientos lo van a dominar, ¿sí? Porque la mayoría de gente, y sobre todo en nuestra región, somos muy negativos, ¿sí se ha dado cuenta? ¿Cómo vas bien ahí? ¿Sí? Y por ejemplo, si tiene alguna cosa, y yo he caído en eso, digamos, uno tiene una bendición o tiene algo bueno, ay, qué bueno, sí, pero uno tiende como a hacerlo menos para no herir susceptibilidades, ¿sí o no? Entonces, no, es que el Señor me ha bendecido con algo. Yo le decía a Camilo el otro día, hay fotos tan bonitas que uno a veces tiene, ¿no? Que toma uno así de la vida diaria, y yo el sentir que he tenido a veces es que no quiero publicar o mostrar porque siento que se hieren susceptibilidades, cuando debería ser al contrario, ¿sí? Cuando debería ser que la gente que te ve bendecido sabe que tú estás haciendo algo que te está bendiciendo, y eso debería ser digno de añorar o de perseguir o de imitar incluso, ¿sí? Entonces nosotros, la mentalidad es escasa, ¿sí o no? No, es que yo te fue bien, sí, pero me ayudaron, o sí me hago entender. Esa es la forma en la que nosotros respondemos. No es una mentalidad amplia. Entonces, partiendo de ahí, imagínese si a usted lo dominan sus pensamientos, ¿sí? Si a usted su actuar es dominado por lo que usted tiene en su mente. Cuando entra el pensamiento de Cristo, cuando usted le da cabida a recordar, por eso en la administración esta mañana el Señor colocaba en mi corazón decirle al Espíritu Santo que traiga a la memoria las promesas, que traiga a la memoria la palabra, porque es que si no, la gente se desenfoca, ¿sí? Y no importa si usted está en el momento bueno o en el momento malo, cualquiera de las dos le hacen perder la nitidez de las cosas que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, la certeza de que esa oración es exitosa es que usted la crea. Por eso, para el creyente es necesario despojarse de su condición y volverse como niño. Y realmente cuando uno mira a los niños, uno se da cuenta del desparpajo que tienen, ¿no? A veces hasta para hablar. Le van diciendo a uno las verdades. Si uno les dice cualquier cosa, se la creen, ¿sí? Entonces, pero eso es una tarea consciente, que viene del acto de fe, que viene de que usted introduzca en su mente otra nueva panorámica y usted va a actuar en consecuencia con eso. Entonces, mire que ya el estilo de vida
ya no está, o sea, ya nosotros no nos sentimos con amenazas, ¿sí? Al contrario, nos sentimos que la vida es una bendición, por ejemplo, ¿sí? Que no, que el presidente Petro está descuadernando todo, sí. Y el destino de esas cosas seguramente las van a vivir más los que no tienen al Señor porque no tienen ayuda, pero a nosotros no, ¿sí? O sea, el Señor nos va a seguir ayudando. Es que el Señor está por encima de las circunstancias. ¿O es que el que dicta su destino es el presidente? No. Eso es lo que se ve con los ojos naturales. A quien escojamos será el que marque el rumbo del país, ¿sí? Del país en general, del pueblo en general, digamos. Pero usted, que es pueblo de Dios, usted vive condiciones diferentes. Entonces, no, que la fruta está carísima, escuchaba yo el otro día. Y pues, con toda humildad y para la gloria del Señor, yo les digo, yo ni sé cuánto valen las frutas. Simplemente uno las compra, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esas cosas, esas amenazas no le llegan porque uno está guiado por el Señor, porque uno sabe que el Señor, el Dios al cual le creemos, está por encima de las circunstancias. Entonces, mira, a veces incluso decir este tipo de cosas uno dice, no, van a pensar que uno está ahí creído. No, es que no es uno, es que es el Señor en nosotros obrando. Entonces, mire, si yo le puedo compartir a usted, edificarlo de alguna manera en que en mi caso yo ni me preocupo por el tema, ¿sí? Que no, que la gasolina, el problema real es que haya, ¿sí? No que sube o baje de precio, es que haya, pero el Señor se da sus formas, me hago entender, o sea, las cosas no le van a escasear y hay un montón de versículos que respaldan esa convicción, esa creencia. Su tarea, hacer la actividad que el Señor manda, que es la oración, ¿sí? Que es hacerla con la confianza para que tenga poder. El resultado depende del Señor. Y eso es algo que yo he aprendido en mi tarea como pastora, porque es que a veces yo a veces me he sobrepreparado, ¿sí? Como que no, llevo cada cosa que voy a decir escrita y cuando más así voy, es cuando menos se mueve el Señor. Entonces yo ya he entendido que o cuando yo sentí que estuvo mal, a alguien el Señor le habló. Entonces uno se da cuenta de que uno lo que tiene que hacer es orar, pidiéndole que el Señor esté ahí. Si Señor, te pido por estas personas, que tú te muevas, lo que sea, y luego hacer. Pero el que va haciendo es el Señor, o sea, el resultado es de Él, ¿sí? Por eso es que a los padres, sobre todo, no, venga, pastor, es que yo le he hablado a mi hijo, de todas las formas, peleando por las buenas, tratando de que haya una mejoría y no me hace caso. Ore. Ah, bueno, pastor. Entonces, bueno. Entonces se va la gente con ese tono, así bien pastoso. bueno. Pero se van desanimados, ¿sí? Cuando uno les está dando la fórmula. Lo que a mí personalmente, a mi familia, gracias al Señor, nos ha funcionado porque le hemos creído. Por eso dijo María cuando vino el ángel, algo que era súper descabellado, dichosa yo que he creído, porque he creído, lo que el Señor me ha dicho se va a cumplir. Si usted no le cree, lo que usted escucha del Señor en su vida no se cumple. Sí, entonces la oración debe ser eso, debe ser un asunto práctico, debe ser una cuestión de metodología, ¿sí? Que usted sepa cómo se hacen las cosas, que usted sepa dar sus batallas. Cuando uno dice de método, yo tengo el método para estudiar. Cuando uno compra un libro, por ejemplo, para estudiar X cosa, en el libro le dicen la manera en que hay que hacerlo, ¿sí o no? Por ejemplo, en la batería hay uno de los métodos, digamos, que dice que uno tiene que tocar la batería tarareando lo que dice. Y uno no hace caso, ¿sí? Uno toca simplemente. Pero si usted hace caso del método, es diferente el resultado, mejor dicho, va a tener el resultado. Entonces, usted quiere tener resultados y aquí se les está dando el método, entonces apéguense a esa metodología, apéguense a esa forma, porque es el cómo lo hacemos, cómo soluciono, cómo tramito, cómo me voy a ganar la victoria, cómo me voy a ganar la bendición, cómo voy a conseguir lo que necesito, ¿sí? Cómo me va a llegar a mí las cosas. Entonces, mediante la fe, pero practicada. Por eso es que la oración sin fe no es un rezo más.
¿sí? Por bonita que sea la oración. La oración sin confianza en el Señor no mueve poder. Y este tema es un asunto que se va desarrollando, es decir, la confianza se va desarrollando. Tan es así que cuando usted habla con alguna persona o se relaciona, para que haya confianza tiene que pasar horas, ¿sí o no? Lo mismo sucede con el Señor. Para que usted vaya adquiriendo confianza en su clamor, en su oración, tiene que practicarlo, ¿sí? Tiene que ponerse en la actividad, ejercer lo que el Señor le ha dado. No solamente en enfermedades, sino en todas las circunstancias. Esa es la metodología que el Señor nos pone. Este es un tip, digamos, que estoy segura que si ustedes lo toman como eso, como un tip, como un consejo, como una metodología, ustedes van a ver cosas notorias en sus vidas para gloria del Señor. ¿Qué es lo que le interesa al Señor en usted? ¿El Señor quiere que usted viva infeliz y sacrificado? No. Él quiere que usted viva, ¿sabe qué quiere? Que usted viva una vida que hable del poder que Él tiene. Y la única forma de que eso suceda es que sea agradable, porque es que la gente que lo ve no va a mirar a ningún Dios si lo ve mal, ¿me hago entender? O si lo ve por encima de las circunstancias. Entonces, Él quiere que su vida le glorifique a Él. ¿Y cómo le va a glorificar su vida al Señor? Estando en bienestar, esa es la realidad. Estando en victoria, de victoria en victoria, ¿sí? Entonces, pero la victoria depende de nuestro trámite en el momento de la batalla, de cómo yo me enfrento a, ¿sí? Y la forma es con oración y fe. Según este pasaje, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, es decir, no importa si usted ha pecado, mire qué amplio esto, ¿sí? Porque es que la gente condena al que peca, o sea, todos nos condenamos con todos, en cualquier momento. Como escuchaba por ahí, hay gente que ayuna, digamos, ¿no? Un ejemplo que leí por ahí. Hay gente que ayuna, pero critica el ayuno del otro, ¿sí se ha dado cuenta? Es que no aguantó, por ejemplo. Una vez yo lo hice, les confieso, pues aquí uno que va a venir con vainas, ¿sí? No aguantó. Cuando estábamos haciendo el ayuno, le tocó comerse algo porque ya se desmayaba, jajaja, ¿sí me entiende? O sea, uno condena, con broma o sin broma, uno condena. Y al final de cuentas, o sea, aquí lo que está en juego es que lo que usted ha aprendido le sea útil o no le sea útil, ¿sí? Y que lo que usted practica sea de beneficio, y que si usted ha pecado, entonces usted tiene la manera de resarcir los daños que puede traer ese pecado. No estamos hablando de seguir pecando, eso usted ya lo sabe, sino de que su pecado se le perdonará, es decir, que usted va a mitigar el impacto de la consecuencia que tiene ese pecado. Por eso es que hay gente que ha vivido toda su vida en mucho pecado, que ha hecho mucho daño a mucha gente, que ha transgredido todas las normas habidas y por haber, y luego el Señor lo levanta. Entonces el Señor levanta. Por eso confiésense unos a otros sus pecados, es como decir aceptar la condición. Ese es mire, para usted acercarse al Señor, lo primero que tiene que hacer, si no sabe cómo orar, por ejemplo, es reconocer la condición que Él tiene y reconocer la condición que nosotros tenemos. Por eso, cuando Jesús les enseñó a orar, les dijo que tenían que decir: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea santificado tu nombre, que venga tu reino a nosotros, perdónanos así como nosotros perdonamos. O sea, expongo quién es Él y expongo quién soy yo. O sea, yo soy un pecador. Yo en realidad tengo que aceptar cuál es mi condición. Por eso dice: confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El Señor quiere que la oración que nosotros hacemos sea poderosa y eficaz. Y aprovecho para decir una cosita más para terminar, y es que en esta iglesia hay como una red bonita, a mi modo de ver, de intercesores. O sea, hay grupitos de intercesión y eso parece que no hiciera nada, pero yo les digo que hace mucho. O sea, es muy eficaz, porque yo que me entero de las cosas, tal vez usted no se entere tanto porque a mí me llega la noticia de cada uno, ¿sí?
he visto muchas buenas respuestas o muchos buenos resultados, muchas buenas dádivas de parte de Dios. Entonces le animo a que intensifique este año, ¿sí? Que intensifique su actividad, que ejerza su fe buscando la oración, porque es justa, poderosa, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Vamos a orar. Gracias, Señor. Coloco a tus hijos delante de ti. Bendigo a quienes dan sus tributos, quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo, Señor, la fe de tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Buscamos tu rostro en este momento. Gracias, Señor. Estamos en tu presencia. Muévete, Señor. Muévete en medio de tu pueblo. Levanta la fe de cada uno de tus hijos, Señor. Ministra, Señor, con tu amor. Extiende tu misericordia, Señor. Hoy nos aferramos a ti, colocamos la necesidad delante de ti, colocamos el clamor, Señor, colocamos las peticiones delante de ti, con confianza, así como dice tu palabra. Tenemos confianza de que tú nos oyes, de que tú entiendes, Señor, lo que te exponemos. Confiamos en tu poder. Porque nosotros que somos débiles podemos decir que somos fuertes en ti. Llena, Señor, este lugar con tu presencia.
poder, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Trae libertad, trae liberación, Señor, a tus hijos. Restaura las fuerzas, Señor. Restaura el ánimo, restaura la fe. Declaro que es quitada toda opresión, toda atadura, todo engaño, Señor, de la vida de tus hijos. Gracias, Señor, por impartirnos, Señor, de esa libertad espiritual. Gracias por moverte en medio de nosotros. Te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén.